La siguiente historia se desarrolló en la ciudad de Spokane, situada en el estado de Washington, Estados Unidos. La ciudad de Spokane es conocida por sus atractivos paisajes y el turismo, pero a su vez, también es conocida por presentar la tasa de mortalidad más alta en dicho estado. Según reportes, la gran parte de los delitos ocurridos están relacionados con la violencia doméstica. Courtney Holden pertenece a ese número de víctimas por delitos domésticos, y además, con un desenlace horroroso e intrigante. Aquí te contamos su historia. Judy Holden y John Holden eran los padres de 2 niñas y un hijo adoptivo llamado Joshua. Luego de un tiempo, sus 2 hijas crecieron y se fueron de casa para continuar sus vidas de forma independiente. Sin embargo, su otro hijo adoptivo, Joshua, continuaba viviendo con ellos. Joshua era un joven corpulento, triste y siempre afligido. Nunca pudo formar su propia familia. Los Holden habían sido seleccionados por las autoridades de tutela para crear un refugio de crianza de niños y adopción. Esto significaba ingresos económicos muy importantes para la familia. Judy y John tenían una manera convencional de cuidar a los niños que estaban bajo su tutela. Nunca permitieron malos comportamientos, tenían horarios estrictos y eran castigados cuando era necesario. Un día como cualquier otro, llegó un nuevo integrante a la familia Holden, la pequeña de 4 años Courtney Corinne Holden. Courtney Holden nació el 28 de febrero de 1992. Courtney ingresó al sistema de cuidado de crianza, y poco después la familia la adoptó. Su vida en el refugio no era muy grata para la niña. La vida para Courtney se convirtió en una verdadera pesadilla. Ella era la encargada de todas las tareas domésticas de la casa. Se encargaba de lavar los platos de toda la familia después de cada comida, y si no lo hacía, era castigada. A menudo Judy y Joshua maltrataban a Courtney, llamándola Cenicienta. Sin embargo, Courtney se acostumbró a todos esos maltratos y a esas duras condiciones que sufría por causa de su madre y hermano. Joshua le prohibía a Courtney socializar con las personas. Tampoco tenía teléfono móvil, ni otras comodidades modernas que podría tener cualquier chico de su edad. Nunca salía de su casa sin permiso, ya que eso podía tener graves consecuencias. Ya muchos años después, Courtney se volvió adulta y simplemente se acostumbró a su vida. Siempre trató a sus padres adoptivos con respeto. Solo conoció ese tipo de vida y no tenía el significado de una familia normal. Tiempo después, Courtney tuvo un poco más de libertad, luego que Joshua se fuera a vivir con su hermana por problemas y diferencias con sus padres. Este fue el mejor momento de la vida de Courtney, ya que por fin pudo vivir la verdadera libertad. Courtney terminó la secundaria y se enamoró de un chico llamado Michael. Ella encontró en Michael la atención y el cariño que nunca había recibido. La relación entre Courtney y Michael duró poco, y luego tuvieron un hijo. Michael le pidió a Courtney que se mudara con él, pero ella, en vez de eso, inesperadamente, prefirió volver a la casa de los Holden y terminó su relación con Michael. Tiempo después de volver a casa, su padre John Holden falleció, y solo quedaban su madre Judy Holden y su hijo. Michael visitaba periódicamente a su hijo, solo con el estricto permiso de Judy, la madre adoptiva de Courtney. Durante el tiempo en que el hermano de Courtney, Joshua, estuvo ausente, su vida con su pequeño bebé fue bastante tranquila. Pero después de la muerte de su padre en 2014, Joshua regresó y comenzó a aterrorizar a la familia. Joshua instaló muchas cámaras de vigilancia dentro y alrededor de su casa. Las cámaras que estaban en la casa hacían que Courtney se sintiera sin libertad nuevamente. Incluso Joshua nuevamente le prohibía que saliera de casa, e incluso tampoco le permitía usar el teléfono móvil y que tuviera contacto con el padre de su hijo. Los vecinos se daban cuenta del maltrato que recibía Courtney, moretones en los brazos y en la cara, provocados por Joshua. En varios intentos de sacar a Courtney de esa terrible situación y maltrato,
Los vecinos llamaron a la policía para sacarla de allí, pero sorpresivamente, los Holden lograban salir airosos, ya que Courtney nunca admitía que estaba siendo maltratada por su hermano. Definitivamente, nadie conocía la crueldad de Joshua como la conocía su hermana Courtney. Joshua era un hombre alto y fornido, tenía una enorme fuerza física por su sobrepeso. Era conocido por sus amigos por lo paranoico. Joshua tenía un récord criminal muy notable. En 2005 fue acusado de agresión y acoso, pero debido a la falta de pruebas salió ileso. En 2003 también fue acusado por agresión contra una mujer. En 2006 fue arrestado nuevamente por violencia doméstica, por pegarle a su madre. Había una persona que se comunicaba a escondidas todos los días por Facebook con Courtney, hasta que un día, Joshua la descubrió. Luego su cuenta de Facebook se cerró permanentemente. En agosto de 2018, después de otra disputa, Courtney empacó su ropa apresuradamente y salió corriendo a la calle. Judy le gritó que regresara a casa, pero Courtney le respondió que no volvería allí. Momentos después, Joshua, un hombre grande y con una brutal fuerza física, cargó por la fuerza a Courtney y la llevó de regreso a su casa. Esta fue la última vez que los vecinos vieron a Courtney. En el año 2019, la preocupación por el paradero de Courtney provino del padre de su hijo, Michael. Este presentó una denuncia ante la policía como desaparecida. Ya con una orden de registro, la policía allanó la casa de los Holden, y sorpresivamente, Courtney no estaba allí. Judy y Joshua afirmaron que ella se había ido, abandonando a su pequeño bebé. Lo que la policía no se podía explicar era quién estaba cobrando los beneficios del seguro social de Courtney. Luego, una mujer llamó al Centro Nacional de Información Criminal de Estados Unidos, haciéndose pasar por Courtney para avisar que estaba a salvo. Pero inteligentemente la policía rastreó la llamada. Los Holden fueron contradictorios en sus declaraciones, y ya se sospechaba de ellos. En octubre de 2019, tomaron un avión y se fueron a casa de una de las hijas adoptivas de Judy, en Texas. La policía localizó la casa y arrestaron a la hija adoptiva de Judy por cobrar beneficios que eran destinados a Courtney y su plantación de identidad. Claramente, todo apuntaba que la desaparición de Courtney Holden podría ser responsabilidad de Judy y Joshua. Courtney Holden fue oficialmente declarada desaparecida. Los Holden nunca quisieron cooperar con la búsqueda de Courtney, y el principal sospechoso de la desaparición era Joshua Holden, un hombre inestable y malo, el cual era diagnosticado como esquizofrénico paranoico. A pesar de las constantes investigaciones, fue muy difícil encontrar pruebas contundentes. Motivado a esta incesante búsqueda, los Holden inmediatamente volvieron a Texas, pero sorpresivamente, mediante interrogatorios y declaraciones de vecinos, lograron dar con su localización. Al pasar el tiempo, los Holden nunca pudieron ser acusados de la desaparición de Courtney Holden. Nunca consiguieron pruebas en la casa donde vivían. Los Holden siempre dieron declaraciones inconclusas, ni siquiera por los antecedentes criminales y la crueldad de Joshua y su madre, pudieron ser arrestados. La policía cree que Courtney ya puede estar sin vida, pero nada de eso es oficial. Hasta el día de hoy, Courtney Holden sigue desaparecida y no se ha encontrado rastro de ella. Esta es una de las desapariciones más misteriosas de la historia, la cual aún no se ha podido resolver. Quizás fue la mala fortuna de Courtney Holden al entrar a esta familia, en donde solo vivió maltratos sin poder defenderse. Nunca pudo conocer el verdadero amor de una familia normal. Solo queda la enseñanza de que debemos ser compasivos con las demás personas, pero también debemos identificar cuando verdaderamente estamos en peligro y cómo acudir para que alguien nos pueda ayudar, evitando así situaciones peores. Si te ha gustado el video, compártelo. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para traerte más historias de crímenes
y desapariciones de la vida real.